tenga esas facultades. Ya lo hemos explicado aquí en anteriores oportunidades. Ya ni siquiera el flujo de caja que suponían los peajes tiene la capital, que es más grande que cualquier región del país, pero que tiene un presupuesto exiguo. No es suficiente. Vamos a conversar con el arquitecto José García Calderón a propósito de la iniciativa extraordinaria. De alguna manera le están haciendo la tarea a los candidatos a la alcaldía de Lima. El Colegio de Arquitectos de Lima, precisamente con esta iniciativa que se llama Lima la Impostergable. Arquitecto, bienvenido. Nicolás, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Antes de meternos de lleno a Lima la Impostergable, no puedo dejar de preguntarle sobre esta noticia, ¿no? Parece, o sea, fácil, ¿no? Se dice, con dinero se puede hacer. No hay ejecución, en muchos casos es insuficiente, en otros no hay iniciativas, tampoco hay cuadros, y tenemos a Lima que no puede aplicar muchas de las políticas metropolitanas. Claro, hay un tema clave ahí y justamente la iniciativa del Colegio de Arquitectos busca poner en relevancia temas que no se están discutiendo en la campaña en relación a las competencias y a los recursos con los que cuenta la metrópoli, ¿no? Porque no quiere decir que en Lima no se invierte mucho, pero ¿desde dónde se invierte? ¿No? Principalmente desde el gobierno central, ¿no? Por citar un caso, una línea de metro puede costar 5.600 millones de dólares. Pero el presupuesto de la municipalidad para inversiones no pasa de 600, 700 millones de soles al año. Correcto. Entonces hay una relación proporcionalmente inversa entre las necesidades y las capacidades de la municipalidad metropolitana para resolver los problemas. Correcto. Ahora, cada vez tiene menos presupuesto y cada vez tiene menos competencias, cuando debería ser al revés, ¿no? Sí, hay un artículo de la Ley Orgánica de Municipalidades que habla de un régimen especial de capitalidad, ¿no? Que tiene que aplicarse para Lima, y Lima tiene que asumir competencias, no solamente nominalmente, sino también en relación a los recursos que requiere y a las competencias de gestión que tiene cualquier gobierno regional en el país. Lima, no hay que olvidar, tiene 10 veces más población que la segunda ciudad del país, ¿no? Y casi el 50% del PIB de todo el país. Entonces, nosotros vemos, ¿no?, las escasas capacidades que tiene la municipalidad y se repite cada 4 años la situación y se ofrecen cambios y se ofrecen mejoras y se ofrecen visiones de una ciudad desarrollada, moderna, justa, resiliente, pero los indicadores no muestran que haya mejoras significativas, ¿no? Además, una gran brecha, ¿no? Porque no es el mismo presupuesto el que tiene San Isidro, San Borja, Miraflores, con San Juan del Lurigancho, bueno, Villa El Salvador, por citar algo. Claro, podríamos subdividir el territorio de la metrópoli en un tercio de una ciudad con mejores estándares, con mayor formalidad, porque se pagan impuestos, porque hay impuesto predial, y las municipalidades distritales tienen capacidad de atender problemas, ¿no? Estamos hablando más como las mancomunidades, lo que se quiere hacer de Sí, digamos, reducir el número de distritos. Sí, bueno, ahí habría que ver, porque sí se requiere evidentemente una reforma de la gobernanza, pero no se trata de redistribuir el presupuesto de lo que actualmente existe entre distritos, porque no va a alcanzar. Lo importante es trasladar desde el gobierno central los recursos que se gastan desde diversas entidades o ministerios hacia el gobierno de la municipalidad. Y para eso evidentemente se requiere un liderazgo político, ¿no?, que debe tener el siguiente alcalde. Claro, bueno, acá no solamente tendría que ver con el precio del suelo, sino las iniciativas que se pueden hacer, y como dice usted, lograr una Lima más justa, ¿no? Ahora, ¿cuál debería de ser el marco legal para comenzar con esto? Primero, darle el rango de gobierno regional a Lima Metropolitana. Sí, yo creo que es importante ya crear la región metropolitana, ¿no?, que involucre las jurisdicciones de la provincia de Lima y el Callao y que ya prevea la expansión hacia Chancay. Tal cual. Y hacia Cañete. Así como el Callao, pues, porque el Callao tiene también su alcalde provincial. Claro. Debería ser lo mismo el alcalde de Cercado, ¿no?, y el gobernador de Lima Metropolitana. Claro, pero digamos con las competencias que debería asumir para manejar con el dinero primero, ¿no? El dinero, las competencias, y ya superando esta escala que tenemos ahora de 2 territorios, Lima y Callao, delimitados, que ya han sido desbordados por el crecimiento de la metrópoli. Entonces, y que colisionan, ¿no?, y que están friccionados. Sí, a veces es difícil poder coordinar políticas, ¿no? Por eso, por ejemplo, en transporte se tuvo que crear una instancia supraprovincial como la Autoridad de Transporte Urbano, porque la ley decía que para transporte tenía que coordinar Lima y Callao, pero en términos efectivos no sucedía, ¿no? Entonces se tuvo que crear esa instancia supraprovincial. Lo mismo pasa con el agua, ¿no? No se puede resolver el agua en el Callao de una manera y en Lima de otra manera. Entonces se crea una instancia supraprovincial, que es EDAPAL, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces habría que repensar políticamente cuál es ese modelo de gobernanza. Burocracia. Porque mencionaba usted el tema del Metro de Lima y por problemas del gobierno central es que recién estamos ni siquiera cerca de todavía
de inaugurar la segunda línea, ¿no? Sí. ¿Mire cuánto tiempo ha pasado? Sí, están en camino, pero yo creo que ahí habría que tener también en consideración un aspecto que es el crecimiento de la metrópoli, ¿no? Los sistemas de transporte van a ser muy poco eficientes mientras tengamos una ciudad muy extensa y de baja densidad, porque es muy difícil atender a todas las áreas, si son áreas grandes, de casitas pequeñas, no se acumula la demanda, ¿no? Claro, pero voy al punto de que estamos a merced de lo que decida el gobierno central en Lima. Sí, ahora, ahí hay que verlo desde el punto de vista técnico, ¿no? Que es la aplicación de estas líneas de metro, pero al mismo tiempo la reforma que implicaría eso en transporte público, porque no solamente es con las obras de infraestructura, ¿eh? En Lima hay alrededor de 32.000 unidades de transporte público, necesitamos la mitad. Lógico, lógico. ¿No? Entonces hay que hacer una Entiendo que el problema es más grande. Digo, cómo colisionan las iniciativas, como por ejemplo pasó con el metro y el metropolitano, ¿no? Claro. En su momento, ¿no? Sí, Que bueno, se tuvo que adecuar, pero ni aún así se articuló. ¿Todavía? No, todavía. Era una competencia que estaba en la Municipalidad Metropolitana, ahora ha pasado a ATU, ¿no? Y esto va de la mano con un sistema integrado de transporte, como cualquier ciudad moderna. No se puede pensar solamente en la combi o el taxi colectivo. Vamos por jerarquías, ¿no? Desde el metro, vamos pasando a los sistemas de buses, y luego vamos pasando a otros complementarios. De esa manera se puede complementar. Sería ideal que un limeño pudiera tomar en un punto del sistema el metro y luego llegar a otro punto y luego tomar el metropolitano y llegar, ¿no? Y en las estaciones dejar su bicicleta. Claro, y no estar pagando cada vez que toma un sistema distinto, ¿no? Que además es informal, ¿no? Claro. Porque no garantiza la seguridad ni la calidad del servicio. Entonces yo creo que ese es uno de los grandes desafíos y el alcalde de Lima tendrá que coordinar de manera estrecha con ATU para poder complementar el transporte con el desarrollo urbano, porque no son cosas que pueden ir separadas. Las competencias en desarrollo urbano las tiene la Municipalidad de Lima y las de transporte la ATU. Entonces es muy importante que puedan ir de la mano, porque donde se desarrolla el transporte se desarrolla la ciudad. Se puede densificar, se puede generar inversión, se puede generar mejor calidad de espacio público. Y la economía local que ustedes mencionan en Lima, la impostergable, ¿verdad? Así es, hay que pensar que hay 99% de MIPES, ¿no? O sea, la estructura empresarial es de pequeña empresa, ¿no? En todo el país y en Lima especialmente. Entonces hay que pensar que estas pequeñas empresas requieren también contar con facilidades de acceso a servicios, de movilidad, de transporte para reducir sus costos operativos. Vuelvo al punto y por eso es que estamos en un país centralista, porque el gobierno central trabaja en base a Lima y después recién da una mirada hacia afuera. Claro. O sea, eso no pasa en otras partes del mundo. No, yo no conozco país... Las capitales, digamos, tienen su fuerza, digamos, claro, propia, ¿no? Y además no existe país desarrollado o en vías de desarrollo que tenga gobiernos municipales débiles. Incluso, incluso hasta conflictos hay, ¿no? Políticamente, sí, claro. Y, a ver, logísticamente. Claro, es el gobierno de la ciudad. Ahí se juega, ahí es donde todos los recursos se administran desde una instancia que conoce la realidad y las necesidades de los vecinos y puede tomar decisiones. Tiene las competencias y el presupuesto para hacerlo. Y para hacerlo, ¿no? En temas de gestión de residuos sólidos, en temas de servicios básicos, en temas de transporte, ¿no? Entonces yo creo que si es que no los tiene la municipalidad actualmente, se requiere una coordinación muy estrecha con diversos frentes, ¿no? Claro, pero se pierde tiempo, pues ahí está la burocracia. Si hoy en día Lima Metropolitana quisiera hacer, por ejemplo, no sé, desplegar un plan de semaforización, hacer alguna obra, tiene que tocarle la puerta al Ministerio de Economía para que lo avale. No alcanzan los recursos municipales para grandes proyectos de envergadura o grandes acciones y si requiere, por ejemplo, créditos internacionales, también tiene que hacerlo a través del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Claro, pues al final funciona como un ministerio. Súper condicionado, ¿no? Un mini ministerio, con pocos recursos, ¿no? Bueno, tengamos una mirada más optimista. La verdad es que he leído el documento, me parece fascinante lo que propone el Colegio de Arquitectos de Lima. Ojalá que la cita es este viernes, me parece. Sí, ¿no? Este viernes tenemos un encuentro con los candidatos, pero definitivamente es una mirada optimista, porque si se identifican bien los problemas, entonces hay que saber hacia dónde ir y poder ir solucionándolos de manera seria, responsable, ¿no? Y esperamos que este viernes a las 11 de la mañana tenemos en el Colegio de Arquitectos este encuentro con los partidos que están postulando. Acojan esta iniciativa. Y que incorporen, ¿no? Entendemos que en el fragor de las campañas a veces los mensajes van un poco por demandas coyunturales, pero realmente cada 4 años vemos lo mismo cada 4 años y el Colegio de Arquitectos de Lima está tratando de posicionar estos temas que creemos que son los que realmente van a generar el cambio que la ciudad Ahora, requiere. el Plan MED 2040, ¿cómo lo ven ustedes? El Plan MED, bueno, hay una iniciativa ahí que se trabajó desde la Municipalidad Metropolitana de Lima. El plan actual de Lima es del año 90, se aprobó en el 92 y realmente está demasiado desfasado, ¿no? Ya no cumple con los desafíos que tiene que enfrentar la ciudad ahora, ¿no? ¿Los cumplió en algún momento? Porque, a ver, Lima ha crecido pues definitivamente sin control
¿no? Ni planificación, ¿no? Lima no se hizo estamos 11 millones de habitantes, ¿verdad? Sí, O sea, así Lima es. se habrá hecho ¿para qué? ¿Para 3 millones? Sí, por ejemplo, en el año 74, 70 había 3 millones de habitantes, Claro. en el terremoto del 74, ¿no? Ahora Lima es 3 veces más grande, ¿no? O sea, hay como 2/3 de Lima que no han sufrido o no han Claro. pasado la prueba de un terremoto. Y ese crecimiento Tal que ha cual. habido ha sido principalmente informal. Porque Pero no- ni siquiera periferias, ¿ah? Es lo más paradójico. Uno podría decir, no, pero la migración, no es así, ¿no? Incluso en los distritos dentro de la Lima metropolitana, ¿no? Sí, por lo menos 2/3 de las edificaciones no cuentan con asistencia técnica, con una licencia de edificación que Nada, garantice. pura ¿no? informalidad. Claro, entonces ahí es importante atacar el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Porque el desastre va a llegar en algún momento y tenemos que estar preparados, tenemos que ser resilientes, no solamente para resistir lo mejor posible, sino para recuperarnos lo más pronto posible y evitar que eso sea un gasto en la economía del país, de la ciudad y de las familias también, ¿no? Lima el Impostergable tiene varios capítulos, ¿no? El primero de ellos habla de la ciudad distante a la ciudad a la mano, ¿no? Efectivamente, que nos habla de este descontrol y la poca o nula planificación en la cual creció la capital, ¿no? Pero también obviamente nos señala los retos en el transporte, que ya lo tocamos básicamente, y que tiene muchísimos objetivos, ¿no? No solamente es el cemento, ¿no? Sino políticas de, por ejemplo, vehículos, Chatarreo de vehículos. el chatarreo, hasta el pico y placa, o sea, todo lo que se puede hacer, pero al mismo tiempo, no por separado, ¿no? Y además conectado, ¿verdad? Claro, ahí hablamos del sistema integrado No de hay ciclovías, transporte. por ejemplo. Claro, es interesante porque con la pandemia ha incrementado un poco, ¿no? El porcentaje de viajes en bicicletas, pero se nota que la ciudad no está condicionada para Así es. movilizar. Entonces, yo creo que ahí podríamos estar evitando todo este tráfico endemoniado que tenemos a diario. Hay mucha gente que podría desplazarse a sus trabajos, a recrearse, a cualquier tipo de actividad en bicicleta, y hay que promover mucho la movilidad no motorizada, la micromovilidad y el transporte público, ¿no? Ya la pirámide de la movilidad se ha invertido. Antes Claro. era el vehículo privado el prioritario y ahora realmente es el peatón, ¿no? En Y algo el que se ha transporte mejorado, aunque muchos cuestionan cuando se habla de los vehículos, porque dicen, no deberían de promover el uso del vehículo, no todo lo contrario. Pero bueno, la realidad es esa, ¿no? Y hay que mejorar lo que se tiene, ¿no? Aunque hoy en día los autos nuevos pagan más impuestos que los antiguos, cosa que no debería ser para la renovación del parque automotor, las revisiones técnicas ayudaron, ¿no? Sí, ayudaron un poco, pero es un cambio progresivo, digamos. En la medida que Lima no cuente con un sistema de transporte público eficiente, Lógico. se va a seguir usando ¿Qué el vehículo haces? privado. ¿Cómo ¿no? te diriges Entonces, a tu claro, centro de labores? tampoco se puede restringir la movilidad en vehículo privado, pero sí ir viendo que progresivamente vaya migrando, porque seguramente en el futuro habrá limeños que preferirán ir en transporte público de calidad y dejar el vehículo privado, ¿no? Es lo que pasa en cualquier ciudad desarrollada. Yo sueño con ver todas las líneas de metro a un día, ¿no? Sí, bueno, ya la línea 2 culminará y esperamos que la 3 y la 4... Y que apresuren. Bueno, es que es una inversión fuertísima, ¿no? Por eso mencionaba, ¿no? Son más de 5.000 millones de dólares. Y Solamente por una. solamente por una. Pero ¿no? son, el mapa son 6. Yo creo que 6, yo creo que por lo menos 5, yo esperaría ver 5, ¿no? Que lo veamos nosotros antes de morir. Por lo menos, ¿no? La 3 y la 4 yo creo que ya vienen, ¿no? Son las más potentes. La 3 es la que viene por la avenida Arequipa, ¿no? Que va Es en sentido impresionante norte-sur. cómo cambia la vida de las personas, ¿no? Sí, definitivamente, porque permite un mejor aprovechamiento del tiempo, la calidad de vida mejora tremendamente y nos acerca a todos, ¿no? Porque, digamos, las distancias no se reducen, pero el tiempo sí, y de alguna manera estamos más cerca a todo, más cerca al trabajo, más cerca a la recreación, más cerca a la educación, ¿no? Esa es, digamos, la ventaja del transporte público. Claro que sí. Nos gana el tiempo, pero yo no quiero dejar de hablar de los diferentes puntos de Lima, la impostergable, ¿no? Por ejemplo, ustedes bien recuerdan que hay 700.000 personas que no tienen lo básico, que es el agua, ¿no? Pero peor aún, y ahí viene la brecha y la injusticia, ¿no? Para acceder al agua paga más. Entonces no se explica, ¿verdad? Claro, es curioso, ¿no? Porque la mayoría de la población en las zonas periféricas, que Los es que la menos población tienen. más humilde, Claro, es la que paga el agua más cara. más cara. Y eso se traduce también al presupuesto público si es que se hacen las obras. O sea, si es que tenemos que poner agua en estas áreas, el presupuesto se duplica o hasta se triplica, lo cual nos lleva a replantear el modelo de crecimiento. No se puede estar pensando que la ciudad se tiene que seguir expandiendo masivamente por las laderas de los cerros, Tal por la cual. periferia, porque luego también es muy difícil, no solamente es para los ciudadanos que viven en estas áreas, que les cuesta más los servicios, sino que cuando el Estado tiene que atenderlos también le cuesta mucho más.
De esta manera se reduce la capacidad de atención de las necesidades del presupuesto público. Una ciudad sostenible es una ciudad un poco más compacta, ¿no? Una ciudad que controla el suelo y ahí hay que ser muy estrictos con la fiscalización. No se puede estar invadiendo y regularizando. Y un tema ahí que me preocupa es que los candidatos, he visto sus declaraciones y los programas de gobierno, y lo que plantean es la regularización, ¿no? La titulación. La formalización. La formalización, ya. No se puede seguir con esa política. Eso hay que ser muy claros, ¿no? Esa política lo Pero que ¿cómo hacemos con lo que ya hay, ¿no? Sí, porque sin titulación también esos ciudadanos no pueden salir adelante, no pueden pedir un servicio básico. Sí, pero hay que poner digamos... Un pare, ¿no? Un pare con eso, porque si es que todo el mundo sabe que luego entre 5 años se va otra vez volver a regularizar... Es una cuestión de tiempo nada más. Es una cuestión de tiempo y va a seguir creciendo de la manera que está creciendo. Lima es de las ciudades más extensas y menos densas de toda Latinoamérica, ¿no? No existe indicadores semejantes a los de Lima, ¿no? En la manera en cómo la ciudad se ha extendido tanto y tiene tanta precariedad en las áreas periféricas. A ver, otros puntos... también el tema del manejo de los residuos sólidos, ¿no? Debería manejarse a través de, digamos, con una política metropolitana. Claro, lo que no se puede hacer es manejar distritalmente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede ahora? Porque así es como están distribuidas las competencias. Entonces hay que pensar en una coordinación y mejor aún en una gestión integral metropolitana, porque no se puede estar poniendo lugares de residuos, ¿no? de depósitos de residuos en cada distrito. Tienen que ser evidentemente para toda la metrópoli y tiene que haber sistemas eficientes que garanticen por lo menos un servicio semejante. Es un servicio público. No puede ser que un servicio público tenga una calidad superior en un distrito que paga los impuestos y una pésima calidad en un distrito que no paga los impuestos. Así como el transporte, así como el agua, el servicio público tiene que tener la misma calidad en todo el territorio de la metrópoli. Me salto al siguiente capítulo, de la ciudad frágil a la ciudad segura, porque también, hablando de las políticas que deberían ser metropolitanas, la seguridad debería de serlo. Cuando se habla tanto del Serenazgo Sin Fronteras, por ejemplo, un candidato mencionó algo y me pareció interesante, una escuela metropolitana de serenos. ¿Es factible? ¿Debería hacerse así? Y obviamente de la mano con la Policía Nacional. Sí, bueno, el mejor sería que vayan pasando progresivamente competencias de seguridad interna desde el Ministerio del Interior hacia la municipalidad, de manera tal que la municipalidad pueda también administrar la seguridad ciudadana. Medidas parciales son como esta de la coordinación de los serenazgos, que yo creo... Pero un solo serenazgo. Claro, porque acá, igual que la basura, igual que todo, ojo, cada uno es tiene un su servicio serenazgo público, ¿no? Y tú ves patrulleros distintos y diferentes uniformes y y capacidad de atención completamente distinta, claro, ¿no? Entonces, hay que tratar para reducir la inequidad en la metrópoli de que los servicios públicos tengan esa misma calidad, pero al mismo tiempo no dejar de considerar que son medidas reactivas, ¿no? Había que también adoptar medidas preventivas y yo creo que ahí el desarrollo urbano juega un papel muy importante porque en los barrios donde hay mejores condiciones, ¿no? Donde hay, por ejemplo, equipamientos públicos, espacios públicos donde los niños, donde los jóvenes pueden tener actividades, ¿no? Y no estar simplemente pues, en la precariedad en la tierra. En la tierra, ¿no? Y de repente en riesgo de poder también caer en riesgo de vulnerabilidad social, ¿no? Lo que finalmente también contribuye a la inseguridad. Pero volvemos al punto inicial y le damos vueltas a lo mismo, ¿no? Que hay unas grandes brechas, pues. Sí, no, yo creo que... que no tiene que haber primero 43 distritos y cada uno con una realidad distinta. Nos hemos acostumbrado en Lima, y eso yo creo que hay que llamar la atención, y el Colegio de Arquitectos quiere ser muy enfático en esto, nos hemos acostumbrado a la inequidad, a la fuerte inequidad que hay en Lima. No es normal. No es normal que uno en una ciudad tenga un tercio de distritos con unos estándares aceptables de urbanización, de calidad de servicios, y 2/3 con unas condiciones bastante deficientes. Tenemos que luchar fuertemente para que esas diferencias que son tan fuertes en Lima acorten. De repente esa inversión, si es que en algún momento vemos ya un gobierno, digamos, una Lima metropolitana como región, que parte o gran parte de ese presupuesto vaya a estos distritos con menos recursos, ¿no? Sí, y yo también creo que realistamente habría que apostar porque Lima cuente con un esqueleto de cosas públicas, ¿no? Eficiente y que garantice unas mínimas condiciones para todos los ciudadanos de la metrópoli. ¿Esto qué cosa es? Un buen sistema de transporte, unos buenos espacios públicos. Luego el resto dependerá un poco del esfuerzo de cada ciudadano, pero por lo menos las cosas públicas tenemos que tratar de que lleguen, ¿no? Como un tejido, como una estructura sobre toda la metrópoli de una manera más equitativa, ¿no? Me gustaría terminar hablando de la vivienda, ¿no? Porque ustedes en el documento en Lima el Impostergable hablan de una demanda insatisfecha de 400.000, pero hoy... escuchábamos hace un ratito al ministro sí, que hablaba de 1.6 millones. A nivel nacional, sí. Ah, a nivel nacional. Ajá. Bueno,
Entonces, más o menos va con la proporción, ¿no? Porque Lima estamos hablando de la tercera parte, ¿no? Sí, sí, tal cual coincide. Ahora, es curioso porque ustedes también hablan de 2.900 hectáreas disponibles, no en sitios, digamos, con riesgo, ¿no? La pregunta es, ¿dónde están estos para ir a buscar, para que las consultoras vayan? ¿O estamos hablando de crecer para arriba? Sí, Lima es una ciudad poco densa y realmente ese concepto no se entiende muy bien. Todo el suelo está ocupado, pero con muy baja intensidad de ocupación. No se trata de exagerar con la densidad, pero sí creemos que Lima puede incrementar un poco más la densidad para que los ciudadanos estén mucho más cerca de los sistemas de transporte. Más céntrico, pero... Y hay terrenos, hay un montón de áreas que ya han cumplido un ciclo de vida, como por ejemplo las áreas industriales, ¿no? En el centro de la ciudad. Claro. Muchas industrias... Se han ido más lejos. Sí, y ese suelo tiene que recalificarse y tiene que permitir que pueda haber vivienda multifamiliar, por ejemplo. No se puede ese suelo recalificar para viviendas unifamiliares, se estaría desaprovechando tremendamente, ¿no? Y ahora hay un nuevo marco, hay una ley de desarrollo urbano sostenible, hay una política de vivienda y urbanismo que genera nuevos instrumentos para poder ser aplicados y poder generar vivienda social accesible, no la de ahora, que planes de vivienda. ¿no? Pero planes de vivienda que permita que muchos ciudadanos, en vez de estar optando por soluciones en la periferia de la ciudad, puedan acceder a vivienda de calidad cerca a servicios o en áreas centrales donde puedan tener una mejor calidad de vida. Hay terrenos del Estado también. Sí, terrenos del Estado, pero principalmente yo creo que todas las ciudades están pensando en reconvertir sus áreas existentes. Más que en crecer, yo creo que el paradigma ya cambió. Hace 50 años se pensaba en expandirse. Como está pasando en distritos como Miraflores, Barranco, donde también viviendas grandes se están convirtiendo en edificios. Sí, ese proceso es positivo, ¿no? Hay que saber pero con cuidado, hay porque, que saber... por ejemplo, Barranco está colapsado por el sistema de agua, por todas eso las redes. Hay que saber cuáles son los topes, ¿no? Los estándares máximos, ¿no? Entonces yo creo que Lima tiene que densificarse, pero evitar llegar a los niveles de distritos como Barranco, que de alguna manera también termina generando deterioro finalmente, ¿no? Entonces es importante que la municipalidad... Lo que está pasando con San Juan del Lurigancho también. Sí, ¿no? Que las redes no aguantan, no las mandan. Entonces la municipalidad tiene que establecer, ¿no? cuáles son los topes y los estándares para que esa densificación no sea exagerada. Y esto tiene que enlazarse, y termino con esta idea final, con el ordenamiento territorial, ¿no? Que debe ser una política de Estado. O sea, no es posible que en pleno siglo XXI estemos hablando de personas que viven en las laderas, en las riberas, en las quebradas, ¿no? Esas personas deberían tener la posibilidad, obviamente, de acceder a un programa de vivienda. No, lo que dices es importantísimo, porque el enfoque territorial es lo que nos falta desarrollar en el Estado, ¿no? El Estado interviene sectorialmente, como por ministerios, ¿no? Se interviene en vivienda, interviene en medio ambiente, interviene en cultura, pero a nivel territorial todo se cose, ¿no? A nivel territorial es donde uno ve que como todas estas dimensiones del desarrollo interactúan entre sí. Y de esa manera nos damos cuenta que está la vivienda vinculada al transporte, vinculada a la cultura, vinculada al medio ambiente. Y ahí es donde las municipalidades juegan el rol importantísimo de promover desarrollo territorial. Y una escuela de gestión pública, ¿verdad? Porque también las autoridades que ingresan no están capacitadas. Sí, yo creo que además reforzando el nivel de gobierno local. Como yo te decía, es el nivel más débil que tenemos, ¿no? El de gobiernos locales, y yo creo que es la única manera de poder llevar estos recursos que a veces tenemos, ¿no? Cuando exportamos, suben los precios de los metales y se exporta un montón. Tenemos muchos recursos y resulta que fallamos en llevar todo este desarrollo a nivel local porque las instancias de los gobiernos municipales son bastante débiles. Porque cada uno baila con su pañuelo, ¿no? Sí, entonces esa gestión pública yo creo que tiene que reforzarse a nivel municipal para que pueda haber unas capacidades de gestión mucho más eficientes, evitar los problemas de corrupción y finalmente poder llevar al ciudadano de a pie, no a las grandes cifras ni a las tablas de Excel, llevar el desarrollo concreto y tangible, ¿no? Así es, arquitecto, que nos quedamos con esa reflexión y falta poco en realidad ya para que se desarrollen, se celebren las elecciones municipales y regionales, pero vamos a estar atentos a partir del viernes con este encuentro con los candidatos a ver si realmente le toman importancia a este tema y por lo menos, ¿no? Lo mencionan en su cierre de campaña, ¿no? Y lo toman en cuenta sobre todo, porque mencionarlo es fácil. Y que los ciudadanos también seamos conscientes de esto porque es lo que requerimos para la ciudad y los políticos tienen que responder a nuestras demandas, ¿no? Por eso los esperamos el día viernes a las 11 en el Colegio de Arquitectos de Lima para ese encuentro con los partidos y los candidatos que están postulando a las elecciones municipales. Tantas cosas, ¿no? Y ojalá que esto no sea un sueño, no sea realmente un objetivo claro. No importa que sea a 10, a 20 años, pero que sea un objetivo, ¿no? Y, por ejemplo, ni siquiera hemos hablado del plan de accesibilidad de la ley de las personas con discapacidad,
que es Claro. algo que se olvidan los candidatos, ¿no? Claro, pero- Imagínense todo lo que hay por hacer. Sí, no, hay que ser conscientes que no es un cambio de 4 años, ¿no? Pero sí tiene que desarrollarse cada 4 años, digamos, una parte del problema que esperamos que, Y retomar los planes, ¿no? midiendo los indicadores, se pueda ir viendo cómo se va mejorando las condiciones cada vez. Muchas gracias, arquitecto José García Calderón, miembro del equipo técnico de Lima, la impostergable. Hasta aquí, voto responsable.